Bueno, me permito dejar el uso de la voz al doctor Héctor Pérez Pintor, quien presentará, por supuesto, a nuestro invitado de este día. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar los trabajos de esta segunda jornada del quinto Congreso Nacional sobre Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales. No quiero dejar pasar la oportunidad de dar un agradecimiento a todas las instituciones participantes. Por supuesto, como ya se ha mencionado, al Instituto de Investigación sobre combate a la corrupción, sobre rendición de cuentas y combate a la corrupción, que dirige el doctor Mauricio Merino, el maestro Jaime Hernández Colorado, que es secretario técnico, este instituto que está adscrito en la Universidad de Guadalajara, una de las instituciones convocantes. Por supuesto, el Colegio de Jalisco, que es otra de las instituciones de estos centros de investigación, el Colegio de Jalisco, el Colegio Mexiquense, también es otra de las instituciones, la Red por la Rendición de Cuentas, que preside la maestra Lourdes Morales, también es convocante, por supuesto, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otros. Me voy a permitir presentar a Jorge Nasif Mina. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya lo señaló el doctor Merino, una de las grandes autoridades en los temas de archivos en nuestro país. Él es historiador, archivista certificado, escritor, valorador documental, profesor de Historia de México, asesor y consultor en materia de archivos, paleógrafo, diplomatista, conductor de programas de radio, experiencia en la organización y conservación de archivos públicos por 38 años. Actualmente es director general de archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dentro de sus obras destaca La Policía en la Historia de la Ciudad de México, 1524-1928. Reflexiones archivísticas, del documento al testimonio. Hagamos historia en la ciudad, 3 calles del centro histórico de la Ciudad de México, Tacuba, La Palma y Belisario Domínguez. Es autor de los fascículos El marco geográfico de la Ciudad de México hacia 1521 y Agua, Dote y Azote, publicados por Sociculture, así como de 26 artículos publicados en el Boletín del Centro Histórico de la Ciudad de México. Del 2 de febrero de 1984 al 14 de febrero de 1985, Archivos Públicos, su organización y conservación, en Editorial Porrúa. La valoración de archivos, Archivo General de la Nación, la organización de los expedientes públicos, también de la Editorial Porrúa, entre otras obras especializadas. Me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana en esta conferencia a Jorge Nasif Mina. Bienvenido de verdad y adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí está prendido, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Estoy verdaderamente muy contento y orgulloso de estar en este recinto, en este maravilloso escenario. Muchísimas gracias a todos los involucrados por la invitación. Y vamos a hablar de archivos. Y vamos a hablar de archivos aunque nos cueste un poco entender qué son los archivos públicos, para qué son, cómo se forman y para qué sirven. A mis alumnos les digo que los obligan a tomar la materia de archivos, porque todos, si salimos a la calle y hablamos de archivos, pensamos que estamos hablando de grandes salones repletos de cajas, y tienen razón, grandes salones repletos de cajas, en donde algunos que dicen saber de archivos, porque les he de platicar que ahora, a partir de la transparencia y acceso a la información pública, todo el mundo sabe de archivos, todo el mundo son especialistas de archivos, aunque en realidad no sabemos dónde andaban antes, ¿verdad? Antes de que la ley de transparencia se gestara, la primera,
la federal y luego se fuera dando todas las demás, pues no sabemos dónde estaba la gente que ahora se dice especialista de archivos y que además participa en todos las ceremonias, los elementos, los eventos que hay que hablar de archivos. Llegó un momento en que los archivos fueron parte de un gran discurso político. Se decía, los archivos son columna vertebral de la transparencia. Los archivos son columna vertebral del derecho de las personas. La transparencia y los archivos son parte fundamental de la rendición de cuentas. Pero todo se quedó en el discurso, porque la realidad es que los archivos no han sido columna vertebral de nada. Es feo escucharlo, pero es la verdad. Seguimos teniendo archivos desorganizados. Es más, no tenemos archivos. Tenemos áreas con paquetes, con carpetas, a los que les llamamos archivos. Por eso la presentación empieza diciendo, el mundo de los archivos, en el mundo de los archivos el tuerto es rey. ¿Por qué? Porque algunos que sabían algo de archivos fueron involucrándose y fueron hablando en las administraciones sobre archivos, porque un día les tocó estar en los archivos y entonces comenzamos a crear cosas que en realidad no se han aplicado ni se aplicarán. Comenzamos a confundir la archivística con la administración de documentos, comenzamos a confundir la archivística con la gestión de documentos, comenzamos a dejar de tener archivos para tener centros de documentación, confundiendo que lo más importante era tener bases de datos informáticos y no archivos. Y por eso se viene una trayectoria de trabajo en donde aquellos que apenas sabían algo de archivos se convierten en los reyes y son los que imponen las primeras grandes teorías archivísticas, rompiendo con una tradición archivística mexicana, traída obviamente desde la época hispana en México, donde había archivos. Y no nos podemos olvidar del Archivo de Cámara del Virreinato, que va a ser el origen del Archivo General de la Nación. No nos podemos olvidar de los archivos michoacanos, naturalmente, que se fueron conformando y se fueron generando a partir de la administración pública, no como archivos históricos, sino como archivos administrativos que con el paso del tiempo se fueron generando por la importancia de los expedientes en documentos fundamentales. Hoy en día admiramos, por ejemplo, los sentimientos de la nación. Y sabemos que existe este documento denominado Los Sentimientos de la Nación, pero José María Morelos y Pavón no le dictó a Carlos María de Bustamante Los Sentimientos de la Nación para que fueran un documento histórico. Se los dictó y luego él los corrigió haciendo una minuta para que fuera un documento legislativo que fuera la base fundamental de una constitución, la Constitución de Apatzingán, michoacana. Que bien, por los avatares de la guerra de independencia, no se pudo finalmente aterrizar como una constitución de la Nueva España. Al no consultar los archivos, nos hemos atrevido en México a decir independencia de México. No, fue la independencia de la Nueva España, no de México. México no existía. Nos hemos atrevido a decir que en el año 2010 cumplimos 200 años de ser libres, cuando apenas fue el inicio de la lucha de independencia. Al no checar los archivos, confundimos la parte fundamental de la historia con una parte eminentemente política de interés
partidista. Por eso, en el mundo de los archivos, el tuerto es rey. Para que los archivos públicos cumplan con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, primero deben de existir los archivos. Mauricio Merino platicaba hace algunos años, cuando empezamos con la red de rendición de cuentas en una mesa, pues que para poder discutir de cuentas, para poder dar a conocer las cuentas, primero tenemos que tener las cuentas. Y otro amigo mío de Sinaloa, don Adrián García Cortés, un día me dijo, mira Jorge, para poder hacer un guiso de pollo, necesitamos tener un pollo. Aquí, para que los archivos sean elemento importante en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción, pues debe de haber archivos. Si no hay archivos, ¿cómo nos estamos atreviendo a decir que puede ser un buen elemento para tales principios y fines? Ya que no es lo mismo entender o tener una bodega, un almacén con cajas contenedoras de carpetas de correspondencia de entrada y correspondencia de salida, que un archivo formado e instalado con expedientes, al que se le ha considerado la unidad de instalación. El expediente es la unidad de instalación de cualquier archivo. Si no hay expediente, no hay archivo. No hay archivo con carpetas de correspondencia de entrada, aunque los titulares de las unidades administrativas, sus secretarios y sus secretarias digan que es más fácil trabajar con carpetas de correspondencia. Lo que hacemos es separar, disgregar el expediente y por lo tanto la información. Uno de los principales problemas para el derecho a la información es que no se da el documento, se da el expediente. Cuando vemos nosotros la publicidad de que si no te lo da la dependencia, pídenos, nosotros te damos el documento, en todos los institutos de transparencia, eso no es cierto. Para empezar, el instituto no da los documentos, la misma unidad administrativa, pero no se debe dar un documento, se debe dar un expediente, toda la información completa que se solicita, no un documento. Y claro, como tenemos X tiempo, pues les doy uno que encontré y luego pues se pasa otro tiempo y pues ya no tengo y empiezo a generar otros elementos que no son propios de la rendición de cuentas y mucho menos de la transparencia. La teoría archivística de la cual no nos podemos separar, establece que se clasifican atribuciones, no documentos, atribuciones y funciones. Se ordenan documentos en los expedientes que se producen a cumplir las atribuciones y funciones. Y claro, al cumplir esas atribuciones y funciones voy creando un testimonio dentro del expediente y se instalan físicamente en los archivos. Entonces, lo que queremos decir es, se clasifican atribuciones y funciones que generan la reglamentación interna de las dependencias y entidades, que son la ley orgánica, el reglamento interior, los decretos de creación de las áreas, porque todas las áreas, todas las unidades se crean por algo, por una necesidad, y esa necesidad genera atribuciones, funciones, y otra cosa más, genera también facultades. Las atribuciones y funciones son
de la dependencia, de la unidad administrativa. Las facultades son del titular de esa unidad administrativa, que tiene facultad para ejercer esa función o esas atribuciones. Por lo tanto, cuando nosotros ejercemos la clasificación de esta manera, estamos iniciando lo que conocemos como la organización documental, es decir, estamos haciendo un archivo. Organizamos el archivo ¿cómo? Clasificando atribuciones y funciones, ordenando los expedientes que se producen al cumplir esas atribuciones y funciones, y los vamos y los colocamos en un estante con una topografía de ubicación inicial. Ya después describimos, valoramos para poder generar un derecho a la información. Si no tenemos el archivo, no podemos ejercer una función sobre de él, ni él puede ser elemento de nada. Iniciemos este análisis diciendo entonces que el acceso a la información no se puede dar sin el acceso pleno a los archivos, si es que existen. Como quedó establecido en la fracción quinta del artículo 6º constitucional, así podríamos asegurar que sin archivos clasificados, ordenados, valorados y descritos, difícilmente se puede tener no solo un acceso a la información pública, sino una rendición de cuentas que propicie la transparencia en la gestión documental. Hablo de teoría archivística. Bueno, me atreví a hacer este cuadro, este concentrado, rápido, en donde establezco lo que brevemente nos dice la teoría archivística, que se ve en las escuelas de archivos, ¿no?, en las que existen, en la escuela del Politécnico ahora, que es la Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía, y en algunos cursos que se dan en la Escuela Mexicana de Archivos y en algunos otros lugares, que se da en un semestre o en un año, pues yo aquí lo traté de concretar en un cuadrito sinóptico, para tratar de explicarles a ustedes qué se tiene que hacer para tener este archivo y que este archivo entonces pueda ser un elemento que realmente nos ayude a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Primero tenemos que empezar entonces con la organización documental. Perdón. La organización documental, que es la clasificación, la ordenación y la instalación. Clasificación de atribuciones y funciones. Ordenación de expedientes producidos en cumplimiento de las atribuciones y funciones. Instalación, colocación física de expedientes de estantes en archiveros con una topografía, un número de localización del expediente, no confundir con el número de inventario, esa es otra cosa. Esto es nada más para localizarlo físicamente, es una topografía. Perdón por la clase de archivos, se los pido. Yo sé que hay al que no le gusta que les den clases de archivos en las conferencias, ¿verdad? Luego sigue la descripción documental. Describir, conocer que el expediente. Necesitamos conocer los expedientes que estamos organizando. Los necesitamos tener listos y saber qué cosa es. Por eso, todas las normas que tenemos, todo el marco normativo archivístico nos está platicando que debe de haber un archivo de trámite por unidad administrativa. Y la unidad administrativa es el reflejo de una atribución y función que tiene: administrar recursos humanos. Esa es una atribución. Y en un cuadro de clasificación se le denomina sección documental. Administrar
recursos financieros. Esa es otra atribución de otra unidad administrativa. Y la sección se llama Administración de Recursos Financieros. Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales. Ahí se llama, precisamente lo maneja otra unidad y se concentra en eso exclusivamente, son especialistas en eso. Y su sección se llama Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales. Por eso es un archivo por unidad administrativa. Y así podemos hablar de asuntos jurídicos, podemos hablar de planeación y evaluación, podemos hablar de difusión cultural, podemos hablar de estudios de la historia, siempre ubicando quién produce la información. Una de las grandes barreras para el derecho a la información ha sido quién la produce, quién la debe de tener y qué tiene. Nosotros no le podemos pedir a la unidad de recursos humanos que nos dé información de difusión cultural, ¿o sí? Pues me va a decir que no la tiene, lógicamente. ¿Qué le tengo que pedir? Información sobre la atribución que su reglamento interior y su manual de organización le está dando. El problema es que tenemos revuelta la información. Al no tener archivo, pues no sabemos qué me toca y qué no me toca. Entonces, si el área de recursos humanos me mandó un oficio pidiéndome una solicitud de algo, entonces yo ya lo pongo en una carpeta que dice recursos humanos, cuando mi atribución no es recursos humanos. Ahora, estoy de acuerdo que este centro cultural no se crea para administrar recursos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Sino se crea para difundir la cultura de la universidad. Pero sin los recursos humanos no va a poder. Sin los recursos materiales no va a poder. Sin los recursos financieros no va a poder hacerlo. Por eso, archivísticamente no existen documentos adjetivos. Todos son sustantivos, porque lo que produce la Dirección de Recursos Humanos es sustantivo porque está cumpliendo con su función y su atribución que le está generando una ley orgánica, un reglamento interior o un decreto de creación. Así que no existen, en realidad, con todo respeto para los que lo inventaron, no existe en el cuadro de clasificación asuntos comunes. No existen. Son asuntos y todos son asuntos sustantivos de las dependencias y entidades. Pero entonces, para poder describir qué tengo que hacer, acopiar información, hacer un acopio de la información administrativa, conocer, estudiar, investigar sobre mi propia producción de expedientes para poder saber qué hace mi serie documental, cómo está contenida y qué contienen los expedientes de esta serie documental. Entonces, acopio información. ¿De quién? Del fondo documental. Ahí lo están viendo, ¿verdad? De secciones documentales, de series documentales, de expedientes. Si alguno de ustedes, cuando yo hablo de fondo documental, secciones documentales y series, parece que estoy hablando en otro idioma, es que no ha entrado a su organización la archivística. Estamos hablando de ciencia archivística, de términos que se ven en la archivística. Y claro, si no los conozco, pues me pierdo. Oye, ¿qué será una sección documental? Cuando yo trabajé en el IFAI, nada más con un comentario, a mí me tocó, yo era el director de normatividad archivística del IFAI y me tocó manejar el primer ordenamiento para los archivos de la Administración Pública Federal, que eran unos lineamientos, ¿no? Estos lineamientos, pues me dijeron que los presentara en un auditorio. Me presenté yo muy cordial, así muy joven todavía, ¿no? Y me presenté y empecé a hablar, ya saben, mi rollo. Cuando de repente volteo y todas las manos levantadas.
Ah, caray, dije, pues la primera vez que antes que terminé una frase ya todas las manos estaban levantadas. Pues a ver usted, ¿qué es una sección? A ver usted, ¿qué es una serie? A ver usted, ¿qué se refiere con subseries? Explíquenos qué es un fondo documental. Es decir, todas aquellas personas que habían mandado como coordinadores de archivos nunca habían trabajado en un archivo. Eran los directores de recursos humanos, los directores de servicios generales, los subdirectores de servicios materiales, eran los directores de comunicación social o los encargados de informática. Porque al hablar de archivos, uno piensa ahora en informática. Y se les olvida que primero fueron los archivos de soporte de papel y luego fue la informática. Y que la terminología inicia en los archivos de soporte de papel. Entonces, si yo les explico todo esto y nadie sabe nada, nadie me entiende nada, entonces es porque no hemos llegado a la parte archivística, es decir, a la ciencia archivística en realidad. Y entonces me están dando la razón de que no tenemos archivos en las dependencias y entidades. Me da mucha pena cuando mis queridos compañeros, amigos de la administración pública me dicen, Jorge, yo tengo un cuarto muy organizado con estantes nuevos, carpetas nuevas, con su topografía. Ah, qué bien. ¿Y qué? Pero son carpetas de correspondencia de entrada y de salida. ¿Qué tengo? ¿Un archivo? No. Tienes un cuarto con carpetas de correspondencia de entrada y de salida. No tienes un archivo, porque no tienes expedientes donde esté el asunto que tengo que seguir en la transparencia. ¿Cómo puedo yo hablar de corrupción en un lugar si no hay archivos? Si no hay testimonios que me digan cómo se generó la corrupción y en qué momento se generó la corrupción. Bueno, pues abusados, porque el que no hay archivos y está en 34 paquetes y cada paquete tiene 50 carpetas de correspondencia de entrada y 50 carpetas de correspondencia de salida de la gestión 2001. ¿Dónde está la información? Y entonces, ¿qué determinamos? Inexistencia. Y la autoridad dice, inexistencia, sí existe la palabra. Yo me salí del IFAI por eso, porque no acepté que existiera la inexistencia. Tiene que haber existencia de una u otra manera. Si me estás pidiendo información por mis atribuciones, yo debo de tener un vestigio, algo de lo que pasó con ese documento. O lo di de baja, o se fue al histórico, lo di de baja ordenadamente, o se fue al histórico, o me lo robaron, o se perdió en un incendio, o en un sismo, o en una inundación, pero hay una razón por la cual no la tengo. Por eso empecé diciendo que no me pueden pedir algo que no sean mis atribuciones. Con este acopio de información, entonces yo puedo tener unos instrumentos importantes, que son instrumentos de localización, son instrumentos de descripción, son instrumentos de orden. La portada del expediente. Todo expediente tiene que tener una portadilla, pues si no, no sé qué es, donde viene un brevete, viene una clasificación, un orden. El inventario por expedientes, uno de los instrumentos más importantes que existen. Y una guía de archivo documental. Esta guía de archivo documental es una trampa de los que manejan transparencia, porque en los archivos no hay guías documentales, hay guías archivísticas que son muy complicadas, donde tengo que poner desde la historia del inmueble, de los documentos, cómo se fue generando, las personalidades, ¿no? Si yo quiero hacer la guía del Archivo General de la Nación, ¿qué tengo que hablar? Pues lo primero que tengo que hablar es del archivo de Cámara del Ayuntamiento y del conde y el segundo virrey de Revillagigedo, que fue el que lo creó y que mandó la carta a España. Pues ya empezó a hacer la guía, porque empiezo a hablar de conocimiento sobre el proceso. Pero no, esto es para saber
qué hay en los archivos para que los ciudadanos puedan pedir seguros de que sí está esa información. Luego de ahí tendríamos entonces lo que conocemos como valoración documental. Hay varias valoraciones, está la valoración archivística y la valoración histórica. No vayamos nosotros, por estar en este maravilloso recinto histórico y una ciudad tan histórica como es mi querida Morelia, y digo mi querida Morelia porque hasta un hijo tenía yo viviendo aquí, ¿no? Trabajando aquí, en el Instituto de Transparencia precisamente de Morelia con Areli, pues resulta, ¿sí?, que la valoración histórica es para hacer investigaciones históricas, es decir, entro al archivo, veo las guías, el inventario, los catálogos históricos, y entonces digo, esta información me sirve para este tema que quiero trabajar. Pero la valoración más importante está en los archivos de concentración y en los archivos de trámite. Pero fíjense muy bien cómo voy a decir, archivos de expedientes en trámite, ese es su verdadero nombre. Nosotros, pues como estamos acostumbrados a la mexicana, pues los vamos acortando, ¿no? Archivo de trámite, archivo de concentración. Archivo de expedientes en trámite, así como aquí en las calles, ¿no? Así con unos nombres larguísimos, ¿no? Primera Constitución de 1824, ¿no? Así debe ser. Y archivos expedientes en concentración y expedientes históricos, porque lo que está en trámite es el expediente, no el archivo. El archivo ahí va a estar siempre, el que se mueve es el expediente. Si digo archivos en concentración, lo que está en la concentración esperando es el expediente, no el archivo. El archivo siempre va a estar ahí, no lo voy a mover de un lugar a otro. Con esta valoración, nosotros vamos a encontrar, utilizando las descripciones, es decir, utilizando el acopio de información, vamos a tener toda esta idea importante para generar un juicio y evitar un prejuicio. Normalmente prejuiciamos, pedimos que se dé de baja expedientes, carpetas y documentos sin saber qué contienen. Y decimos al archivo muerto. ¿Aquí hay archivos muertos? Sí, claro que hay archivos muertos. Nomás vamos a la administración pública y van a ver. Claro que hay archivos muertos, pero nadie me dice quién los mató. Tampoco me enseñan su acta de defunción. ¿Por qué se murió el archivo? ¿En qué momento lo matamos? Cuando el expediente tiene un ciclo de vida, se genera porque hay un inicio de una petición, de una información, y se va generando la información una tras otra, hasta que se da una resolución y se cierra. Entonces, tenemos esos valores que son los valores primarios. Estos valores primarios se resguardan como expedientes activos en el archivo de trámite y como expedientes inactivos en los archivos de concentración, pero siguen siendo vigentes. No me gusta poner ejemplos propios, pero nomás les voy a platicar que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde el año 2017, desde octubre de 2017, noviembre, ya no hay archivo de concentración. Ahora se llama Archivo General Vigente de Concentración. Vigente. Es decir, ahí no hay basura, no está muerto, está vivo y sigue pidiéndose y sigue solicitándose hasta que cumple un periodo en un plazo de conservación y la Junta de Gobierno lo dictamina como de baja, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal. Y entonces se tiene que hacer todo un proceso. ¿Qué significa esto? Una vez que la Junta lo determina, se hacen los inventarios por cada uno de los dueños de la información, se valida en el Archivo General de Concentración, se hace otro nuevo inventario en el Archivo General Vigente de Concentración y se le pide al Comité de Bienes Muebles permiso para poderlo donar a Conaliteg, para que se hagan libros de texto gratuito. No solo se dice tírelo, ¿no?, sino hay un proceso que pasan varios filtros.
¿Por qué? Porque lo que se resguarda ahí es vigente, son documentos vigentes. Y luego viene lo más importante para muchos investigadores y para muchos archivistas, porque por eso lo trabajamos. Hay que dar de baja la documentación. Una vez que esta documentación es liberada, y es palabra que se pierde, liberada por las unidades administrativas, es decir, cuando la administración dice, ya este cúmulo de expedientes ya no sirve para la administración, se le informa por medio del inventario, el archivo de concentración hace el inventario, se lo manda, le dice, sí, ya no me sirve, se hace la formalidad, se regresa, y entonces el archivo de concentración tiene que hacer un análisis de lo que hemos llamado destino final de la documentación. Fíjense, la Ley General de Archivos se voló el destino final. No aparece en ningún lugar destino final. Lo confundieron erróneamente con lo que hemos llamado disposición documental. La disposición documental queda hasta que te liberan la documentación. Ya te la liberaron, ya. Entonces tú dices, ¿qué sirve y qué no sirve? Y entonces le aplicas el destino final con toda esta información que tú tienes para ver si esa documentación que ya se cerró, ahora esta documentación puede ser histórica, tiene testimonios, tiene información importante, el expediente es reflejo fiel de la unidad administrativa que lo propició y por lo tanto es importante para muchos elementos, ya para la historia de la nación, o simplemente no, simplemente ha caducado y se puede dar de baja. Pero vean hasta dónde y hasta cuándo. Pero todo aquello que dijimos que se va al histórico es porque hemos dictaminado valores secundarios, testimoniales, evidenciales, históricos, y se van al archivo histórico. Bueno, brevemente, muy brevemente, esto es teoría archivística. Ya los libros y los cursos profundizan, ¿no?, en cada uno de estos elementos y los van desglosando. Los expedientes, que es lo que estamos tratando de que en este lugar se entienda como elemento primordial, se integran con cada uno de los documentos que son producidos en el proceso administrativo, legal o contable, convirtiéndose en testimonios informativos del cumplimiento del trámite. Por eso hablábamos de archivos con expedientes en trámite, del trámite. Y por ende, de las atribuciones mismas, generando unidades de instalación para los archivos. El término, vean ustedes que no son inventos, porque luego me dicen, esto lo inventaste tú o el maestro Ramón Aguilera. No, nosotros no lo inventamos. El término expediente se ha usado en la lengua castellana desde el siglo VI y su etimología tiene su raíz en el participio presente latino, expedientis, del verbo expediré, que significa el que resuelve, el que desentorpece, el que despacha. Su origen tiene un sentido de agilidad, de ahí la derivación de la palabra expedito, fluidez en el trámite. Expedito significa fluidez en el trámite. Y van ligados. Perdón. El expediente es la encarnación física de un concepto intelectual, una serie de documentos que se integran y se mantienen juntos porque se relacionan con una actividad o un tema particular, un contenido que explica un acto o trámite administrativo, legal, contable o fiscal. El primer documento da origen al segundo. El segundo al tercero. El tercero al cuarto. El cuarto, el quinto, hasta que llega la resolución. No puede haber primero y quinto.
Los expedientes se forman con documentos originales autógrafos y documentos no originales probatorios, esos a los que les hemos dado por llamar acuses de recibo. Pero en realidad no se llaman así los documentos. El acuse de recibo es la acción de sellar y acusar de recibido. Se llaman documentos no originales porque son no originales, pero se hacen probatorios cuando se le pone un sello original que lo convierte en un documento importante. Prueba que la información llegó y por lo tanto se aplica el artículo 8º constitucional. Toda información que se remite por escrito, solicitud por escrito, se tiene que contestar por escrito. Y aunque no les guste a muchos creadores del derecho a la información, es la base del derecho a la información. Porque si no tengo yo la obligatoriedad de contestar, pues ¿cuál información doy? Pues ya no doy información, me quedo con él. Cuando encontramos expedientes con un documento de recepción, preguntamos, ¿y este expediente y este documento no se contestó? ¿O lo contestaron en otra carpeta? No, pues así se quedó. Entonces, aparte de que estamos incumpliendo, no estamos formando expediente. Para que el expediente exista, tiene que haber por lo menos 2 documentos formando el expediente. El expediente refleja el ciclo administrativo de un asunto que inicia con un documento de apertura y finaliza con otro de conclusión o resolución. Tengo que terminar, tengo que ver qué se decidió para que se cierre. Vean ustedes lo importante. Cuando decimos que el catálogo de disposición documental, que si ustedes están metidos en algo de archivo deben de saber que existe, porque bueno, el portal de transparencia en materia de archivos nos obliga a subir un catálogo de disposición documental. Le llaman Cadido, un nombre muy feo que le pusieron que no tiene nada que ver, pero le llaman Cadido. Bueno, el catálogo de disposición documental es aquel que nos está diciendo cuánto tiempo voy a guardar mi expediente en un archivo de trámite y cuándo lo voy a guardar en el archivo de concentración. ¿Estamos de acuerdo? Si no tengo expediente, ¿cuánto sé que se cerró el asunto? No sé. Necesito el primer documento y el último para decir ya se cerró, ahora lo voy a guardar 2 años más en el archivo de trámite. Y después lo mando al de concentración. Pero si no tengo expedientes, no se está cumpliendo tampoco con los catálogos de disposición documental y estamos simulando. Cumplo y miento. ¿Cumplimiento? Cumplo y miento. Estoy mintiendo porque no digo que lo tengo y lo subo. Y están ahí, muchachos, amigos queridos, ahí está el catálogo de disposición documental, ahí está el cuadro de clasificación, ahí está la guía, pero no corresponde. Tenemos archivos sin cuadros de clasificación. O tenemos cuartos con carpetas de correspondencia y salida con cuadros de clasificación. Y cuadros de clasificación sin archivos. Porque sí existen. Pero si yo voy con ese cuadro al archivo, nada corresponde. Nada, no puedo localizar nada. El expediente es la unidad de instalación de los archivos, como el libro lo es de las bibliotecas. ¿Ustedes conocen bibliotecas sin libros? Puede ser un libro fotocopiado, pero es un libro. ¿Y cuántos archivos conocemos sin expedientes o que dicen que son archivos sin expedientes? Además, el tratamiento es diferente. Si a mí se me pierde un libro de una biblioteca, pues yo busco la editorial, trato de buscar el año, hablo a la editorial y pues ni modo, se me perdió, ¿no? Pues lo compro y lo recupero y lo coloco en el lugar donde está. Pero a ver, díganme, ¿dónde podemos comprar un expediente de programación y presupuesto del presupuesto 2001 que se perdió? ¿Dónde lo podemos encontrar con firmas autógrafas?
con acuses de recibo originales. Me van a contestar, estaba digitalizado, perdón, el documento digitalizado no tiene ningún valor, es una fotocopia que sirve de información, pero no en un plano legal. Todavía estamos atrasados por ahí, ¿no? Tendrían que estar esos expedientes, esos documentos tendrían que tener todos una firma electrónica, ¿no? Para poder que tuvieran un valor, pero no lo tienen. Ahí también confundimos mucho los expedientes electrónicos. Digitalizamos el expediente, es decir, lo escaneamos y ya rompemos el otro. Pues no, no es así, no es así. Bueno, aquí acabó la clase de archivos. Hablemos con respecto de los archivos y la rendición de cuentas. La rendición de cuentas requiere de la elaboración de informes avanzados sobre el cumplimiento que los funcionarios de cualquier nivel para mantener alimentado un sistema de información actualizado y público. La información tiene que ser verídica, con fundamento en las atribuciones que los funcionarios deben de cumplir y que son dadas por los documentos básicos como decretos de fundación, reglamentos interiores, leyes orgánicas. Si la rendición de cuentas no contiene testimonios de verdad, en base del cumplimiento de programas de trabajo cuyo origen sean las atribuciones y funciones, se convierte en una simulación y por ende incumple en el marco normativo de referencia. Veamos esta gráfica. O sea, para que sea más fácil. Rendición de cuentas. ¿Qué son? Informes avanzados, bien hechos. ¿Y cuáles son? ¿Qué tiene que tener los informes? Pues tiene que tener información de mis facultades, de las atribuciones que cumplí y de las funciones. Facultades de los titulares de las unidades, las atribuciones de las unidades administrativas como organización y las funciones también. Y de ahí, pues nos vamos a documentos básicos, leyes orgánicas, decretos de creación, reglamentos internos. No nos podemos salir del marco normativo. A veces el marco normativo nos limita y eso es cierto. La archivística, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a lo mejor es más profundo, ¿no?, que el marco normativo. Pero es lo que tenemos y tenemos que explotarlo. Tenemos que estudiar y explotar. Los archivistas no se hacen de la noche a la mañana. El chofer, el castigado, el que no tiene nada que hacer, no puede ser archivista porque lo decreten, ¿eh? Tiene que saber, tiene que estudiar. Por eso no tenemos archivos, porque los que están en los archivos, aunque tengan 40 años, ojo, cuando yo trabajé en el Archivo General de la Nación, todos los compañeros de las salas que daban el servicio, pues ya se sentían picudos porque tenían 40 años, pero no sabían de archivos, ¿no? Y cuando revisamos las galerías y nos dimos cuenta que estaba todo revuelto y teníamos que hacer otro nuevo inventario para reordenar, se molestaron. ¿Por qué? Porque era un negocio. Llegaban los investigadores que no encontraban nada, se los pedían a ellos y los contrataban por afuera. O sea, ese es uno de los graves problemas que tenemos cuando no hay un orden y no hay una ciencia en el proceso. Con respecto al combate a la corrupción, para establecer programas adecuados y eficientes para el combate a la corrupción, se requiere primero tener voluntad política. No digamos mentiras. Si no hay voluntad política de los gobernantes, no hay combate a la corrupción. Y aquí ya se dijo, el combate a la corrupción no es meter a la cárcel a la gente que ya hizo sus cochinadas, pues, ¿no? Sino ver cómo le hago para que ya no suceda, para poder crecer. También que los metan a la cárcel, ¿no? Pero no solo eso. Y no podemos manejar el combate a la corrupción simplemente como un discurso político. Tiene que haber una voluntad política de todos los sectores y de todos los poderes en conjunto. Tiene que ser el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Tiene que ser la administración pública federal, estatal y municipal.
que trabajemos juntos en un mismo concepto para evitarlo. Después que ya haya voluntad política, un plan de control y seguimiento del cumplimiento del marco normativo general de la administración pública de parte de los funcionarios de cualquier nivel. Cuando comenzamos a trabajar cuadros de clasificación, queridos amigos, nos empezamos a dar cuenta que había unidades administrativas en las dependencias y entidades que trabajaban con un manual de organización diferente al que estaba oficialmente publicado. Es decir, que tenían otras atribuciones. Atribuciones que se les habían dado su superior porque lo quería ahí haciendo cosas extraordinarias y no lo que tenía que hacer. Y entonces había una gran cantidad de prácticas administrativas que no se realizaban. Por lo tanto, no podíamos hacer el cuadro de clasificación porque se hacía por el manual publicado. Y cuando lo queríamos aplicar para organizar el archivo no se podía porque no encontrábamos nada, era otra cosa totalmente diferente. Y eso es una práctica de corrupción. Ahí es donde se puede ir yendo una práctica de corrupción. Los programas adecuados y eficientes deben de elaborarse con el objeto de verificar el cumplimiento de las atribuciones y funciones de las unidades administrativas o áreas administrativas responsables del manejo responsable de los funcionarios que las encabezan y dirigen. Los resultados del combate a la corrupción deben estar fundados y motivados en testimonios documentales que reflejen el cumplimiento de las atribuciones y funciones de las áreas responsables de la administración pública y del manejo honesto responsable de las facultades. Veamos este esquemita poquito. Obvio, voluntad política. Control y seguimiento del marco normativo, elaboración de programas de investigación administrativa, cumplimiento de facultades, cumplimiento de atribuciones, cumplimiento de funciones. Qué fácil se ve, ¿verdad? Parecería que, bueno, ¿y por qué no es así si así debería de ser, no? Si a mí me contratan para cumplir esto, ¿y por qué no lo cumplo? Con respecto a los archivos públicos, ya no es clase de archivos, con respecto a los archivos públicos. Y aquí viene algo que nos va a dar un poquito de luz del por qué estamos hablando tanto de atribuciones y funciones. El cuadro general de clasificación archivística se elabora con un estudio institucional, administrativo, de las atribuciones y funciones de las organizaciones. Si no hago un estudio administrativo del organismo, no puedo saber cuáles son sus atribuciones, facultades, cuáles son sus funciones y qué información maneja, que eso va en el cuadro de clasificación. La guía para la organización de archivos de trámites es el cuadro general de clasificación archivística. La guía para organizar archivos en trámite, de expedientes en trámite, es ese cuadro. Ese cuadro se reproduce, ¿sí?, los nombres, sección, serie, subserie de cada unidad administrativa y se coloca los expedientes físicamente en donde están, con un número de inventario y con una topografía. Para eso sirve el cuadro de clasificación, no más para eso, no sirve para otra cosa. Los cuadros de clasificación están guardados en las web o están guardados en los escritorios, pero no se aplican. Aplicar el cuadro de clasificación es organizar el archivo de expedientes en trámite. Los archivos de trámite se instalan por medio de expedientes que se producen al cumplimiento de las atribuciones y funciones. Veamos el esquemita. Ya vamos a acabar, ya los voy a dejar de aburrir. Archivos públicos, entonces, es un cuadro general de clasificación. ¿Por qué pongo primero el cuadro general de clasificación? Porque ese cuadro es la matriz de la organización archivística. Si usted no tiene cuadro de clasificación, usted no tiene catálogo, usted no tiene guías, usted no tiene inventarios, usted no tiene nada. No es posible, ese es el origen del proceso. Este cuadro se convierte en la guía de organización del archivo de trámite, se integran expedientes conforme con información testimonial por medio del análisis de las facultades, las atribuciones y las funciones. Como si quisiéramos concluir algo. ¿Sí le cambiamos ya? Si consideramos que para mantener una rendición de cuentas dentro del marco normativo que le corresponde,
se requiere informar sobre el cumplimiento de las atribuciones y funciones de la organización. Para tener resultados eficientes y creíbles en el combate a la corrupción, se requiere información sobre el cumplimiento de las atribuciones, funciones y facultades tanto de las organizaciones como de sus dirigentes. Que los archivos deben ser reflejo fiel de las atribuciones, funciones y facultades de las organizaciones y sus dirigentes. Veamos, me atreví a hacer esto que no sé cómo, no sé si esté bien hecho, pero lo que me interesa saber es dónde se junta y por qué sí los archivos son elementos y en qué parte es el elemento importante para la rendición de cuentas y para el combate a la corrupción. Ahí tenemos un cuadrante, ¿no? Tenemos rendición de cuentas, abajo tenemos combate a la corrupción, de un lado tenemos la transparencia y del otro lado tenemos organización de archivos. Y en medio tenemos expedientes, facultades, funciones y atribuciones. De tal manera podemos afirmar que tomando las reflexiones aquí manifestadas, que los archivos son elemento de base para la rendición de cuentas y combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque se juntan, los archivos se organizan por medio de atribuciones y funciones. El combate a la corrupción es saber el incumplimiento de atribuciones y funciones y el manejo de estas funciones y funciones contrarias a las disposiciones. Y la rendición de cuentas se tiene que hacer por medio de atribuciones y funciones. Es decir, se juntan. Teniendo buenos archivos, podemos luchar mejor. No digo que vamos a lograrlo, pero podemos luchar mucho mejor. Mientras el trabajo de los archivos no se considere prioritario para la administración pública, se seguirá con la mala práctica de la simulación ante la rendición de cuentas y combate a la corrupción. Sigamos en la búsqueda de la verdad sin adjetivos. Morelia, Michoacán, 3 de noviembre del 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta disertación, estos puntos que luego parecen que se nos olvidan, que creemos que conocemos y la verdad es que no conocemos, o reafirmamos en el caso de quienes sí conocen. Vamos a abrir un breve periodo de preguntas para ustedes que quieran hacer respecto a esta charla que ha dado Jorge. Entonces, les pedimos si tienen alguna intervención, algún comentario. Sí, a la doctora. Gracias. Muchas gracias. Sí, cómo no, doctora. Mira, el Archivo General de la Nación siempre ha sido el archivo del Ejecutivo Federal y lo seguirá siendo. Aunque la Ley General de Archivos le da algunas atribuciones de ser la cabeza del Consejo Nacional de Archivos, en donde entran todos los archivos por medio de diferentes organizaciones, de todas maneras los estados son libres y soberanos. Y al ser libres y soberanos tendrían que tener su propio proceso archivístico. Naturalmente se plantea que hay que trabajar una ley de los estados de archivos para que sea simétrica a la Ley General de Archivos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay pues muchas demandas y muchos
muchas controversias sobre algunas leyes, por ejemplo la de Guadalajara creo que trae un problema, la de Jalisco trae un problema y otros traen problemas, ¿no? La realidad es que el Archivo General de la Nación simplemente va a ser el órgano rector. Un órgano rector que te va a decir al gobierno federal, a la administración pública federal, le va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, no puede hacerlo ni siquiera con los órganos autónomos constitucionales. Los órganos autónomos constitucionales dependen directamente de la Ley General de Archivos y de su propia organización. Sí son sujetos obligados de la ley, no de obedecer al Archivo General de la Nación. Igual que los estados de la República, igual que los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ellos manejan sus normas internas y sus procesos internos que hemos tratado de trabajar conjuntamente con el Archivo General de la Nación. Yo soy miembro del Consejo Nacional de Archivos, pero por la forma de la ley, pues resulta que soy miembro con voz pero sin voto, ¿no? Porque solamente pueden ser miembros con voz y con voto los que la ley dice, ¿no? Ya dijo, ya escogió quiénes son. Entonces, se trabaja mucho en las sesiones, pero siempre se trabaja cómo hacer comisiones. Ahorita estamos en el tema de las comisiones para poder generar capacitación y conocimiento. Pero ese es el papel del Archivo General de la Nación, dar capacitación y sostenimiento. Desgraciadamente no tiene el presupuesto adecuado para encargarse de la memoria histórica de la nación, ¿no? Que yo ya fui responsable de esa memoria durante muchos años y es muy difícil, y al mismo tiempo trabajar con toda la República. Pero existe un sistema nacional de archivos llevado por Mireya Quintos que no es nada malo, o sea, se está tratando de trabajar, doctora. El problema es que es muy grande el problema, no es fácil, es muy grande el problema. Lo que tendríamos que hacer es que en cada estado, en cada municipio se debería trabajar los archivos administrativos primero, porque sin archivos administrativos funcionando y organizados, no tendremos archivos históricos, ni tendremos derecho a la información adecuada, ni tampoco tendremos un avance, ¿sí?, en el combate a la corrupción de veras. La Ley General de Archivos se publicó en 2017, no, 18. Para el 19 ya debía haberse empezado a aplicar. Si ustedes analizan, por ejemplo, los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado federales, ninguna tiene una Dirección General de Archivos. Aunque la ley dice que tiene que haber una coordinación de archivos, donde a nivel dirección general no existe. La ley orgánica de la Administración Pública Federal no habla de archivos. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? Los compañeros y amigos del Archivo General de la Nación están luchando mucho, eso sí se los puedo decir. No estoy de acuerdo con muchas cosas, ya se dieron ustedes cuenta que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Sin embargo, sí están trabajando, pero no pueden hacerlo. Es un órgano rector, ¿sí? Y es la cabeza del Sistema Nacional de Archivos y es la cabeza del Consejo Nacional de Archivos, donde se trata de juntar a todos y convencerlos de hacer las cosas como ellos creen que se debe de hacer. No siempre tienen razón, ¿no? Y el doctor Carlos es una persona, Carlos Ruiz Abreu, es una persona que escucha. Si alguien va y le dice, no estoy de acuerdo, porque fíjate que en mi estado creemos que esto es así, ponlo sobre la mesa, los va a escuchar y va a tratar, ¿no?, de aplicarlo en el Consejo. Lo malo es quiénes son los que asisten al Consejo. Yo en Guadalajara les decía, después me dio mucha pena y me va a volver a dar pena. Después me tomé unos tequilas y se me quitó. Revisen nada más quiénes van al Consejo Nacional de Archivos. Grandes personalidades de la administración pública, pero no de los archivos. Así es, doctor. ¿Alguien más? Sí, adelante y ya comentemos.
Así es. Porque los municipios por lo menos los que yo conozco, 125 del Estado de México, al archivo mandan a la gente que va como castigada, a la gente que va, No sea mentiroso. a la gente que va como pensando en que el archivo no es la parte medular. Cuando un presidente municipal haga campaña diciendo que va a tirar los archivos, es probable que no gane votos, pero va a ganar credibilidad en el ejercicio de la función. Y eso es lo que quisiera que usted pudiera comentarnos. ¿Qué hacer para sugerirle a las constituciones, a las legislaturas locales, en los artículos referentes a los municipios, pues vamos a sugerirles esta? Me la pone muy difícil, güey. Me la pone muy difícil porque no crea que es fácil, ¿eh? Hay que pegarse a instituciones serias que tengan influencia ante los procesos. Se les ha dicho al cansancio. Es más, este evento, ¿sí?, que es un evento ubicado a los municipios, ¿no? Yo no quise hablar de los municipios por ignorancia mía también, ¿no?, de no conocer los municipios de Michoacán como para meterme a decir cómo lo arreglamos, ¿no? Pero finalmente sí se les ha dicho, y se les ha dicho mucho. Tiene que ver mucho a quién escogemos como candidatos, ya lo dije, ni modo. Pues es que como que no sabemos a quién escogemos, ¿no? Entonces, ¿qué cultura tiene? ¿Estudió, no estudió? ¿Sabe algo, no sabe algo? Ayer platicábamos en la cena con mis queridos amigos, el doctor y con Jaime, pues de ciertos personajes de la política, cómo eran inteligentes en ciertos factores y cómo llegaron a crecer y cómo entendieron la historia y los archivos, ¿no? Y cómo la mayoría no. Pero sí me la pone difícil. No me atrevería yo a darle un consejo. No creo con capacidad de aconsejar. Lo único que le puedo decir es que usted meta una carta, ¿no? Haga un trabajo serio, ¿no?, académico, de investigación, y entonces sí, busque quién nos puede ayudar a eso. Aquí hay muchas gentes que le pueden ayudar. Mire, ya había yo una, aquí ya había otra, aquí ya veo otro, ¿no? Allá atrás la doctora es otra que veo que es muy interesante, ¿no? Aquí usted está rodeado de algunas personas que si platica con ellas y que son del Estado, puede ayudarles, ¿eh? Con mucho gusto. Y bueno, pues ahí está mi correo electrónico, si quieres lo ponemos. Pues yo lo que les pueda servir muy humildemente, con mucho gusto yo les sirvo, ¿no? O sea, yo no cobro nada por nada, yo soy funcionario y lo único que quiero es ayudar. ¿Alguien más? Uno, dos, tres. La maestra Elizabeth, después Ilacy y la doctora Grecia. Y terminamos ahí también por el tiempo. Gracias. No, ahora nos vamos hasta que acabe. No, pero eran tres. Eran ellas tres. Ellas tres.
Muy bien, mira, qué bueno. Mira, te voy a platicar rápidamente. Me voy a alargar un poco. Aquí el asunto es así, fíjate. El INAI, antes IFAI, hizo precisamente una especie de dictamen general en la administración pública sobre los archivos. Y fue al revés de lo que tú me planteas. Resulta que había un gran índice de capacitación. Lo que sucedió es que hacen un cuestionario y lo aplican. Se lo aplican al coordinador de archivos. Y el coordinador de archivos pone que todo está bien. Digo, no se va a hacer harakiri, ¿verdad? Entonces, puso que todo está bien. Yo había hecho un dictamen igualito, pero tanto un cuestionario como visual fui yo a ver en Comunicaciones y Transporte. Y cuando era Jacqueline Pechar, la presidenta del IFAI, se lo llevé. Le dije, este es lo que dijo el IFAI de Comunicaciones y Transportes. Tiene 10, tiene 3. Es decir, hago un cuestionario, pero no voy a verificar si es cierto lo que me dijeron. Entonces, obviamente, pues no sirve para nada, ¿no? Qué bueno que aquí se estaba reflejando un dato distinto. ¿Dónde capacitarse? Mira, el Archivo General de la Nación todavía está generando capacitación, ¿sí? Y le está generando a distancia. El maestro Ramón Aguilera Murguía, con la Escuela Mexicana de Archivos, está dando diplomados internacionales muy interesantes, ¿no? Muy importantes. La Universidad de Guadalajara, ahora con el instituto y con el centro, también vamos, por ahí me informó Jaime de un diplomado que vamos a hacer para que estén al pendiente. Pero es muy importante que sepan que ya está la certificación de competencias laborales. La certificación de competencias laborales con respecto, ¿sí?, archivos en trámite y concentración. ¿Quién la da? Bueno, ¿quién certifica? Certifica el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Mérida, Yucatán. Ellos lo dan. Yo soy certificador y les ayudo a la certificación. Lo único que requieren ustedes es que el maestro Aguilera puede ser una de estas personas que les dé el curso. Les dé el curso, ¿no?, para generar las evidencias de competencias laborales, y inmediatamente que les da el curso, él propicia con el Instituto de Transparencia la certificación en competencias oficiales por conocer. Ojo, es oficial. La da la Secretaría de Educación Pública, y una universidad tecnológica de Mérida, Yucatán, es el aval académico. Y se da un documento en donde certifica que el trabajador sabe hacer archivos, sabe trabajar archivos, sabe hacer el cuadro de clasificación, sabe clasificar, sabe ordenar, sabe describir. Es muy importante, es muy interesante. Ahí está mi correo electrónico, por favor, escríbeme. Sí, yo ya mañana tengo que trabajar, desgraciadamente, ¿no? Estoy más a gusto aquí. Escríbeme, por favor, todos escríbanme si quieren, y yo les voy informando cómo lo podemos hacer. Yo los puedo certificar también, después de que el maestro Aguilera les dé el curso. Yo no cobro nada, absolutamente nada, nomás tendrán que pagar los derechos a Yucatán, a mí nada. Yo puedo hacer el trabajo, ¿sí?, de la certificación con todos los productos que ustedes saquen con el curso que les dé el maestro Aguilera, ¿sí?, y con mucho gusto los hacemos archivistas, que es lo que necesitamos, ¿no? Nadie ha querido hacer los archivistas. Fíjense ustedes, yo trabajé en la Escuela Mexicana de Archivos con el maestro Ramón Aguilera, éramos socios, y creamos la especialidad en archivística. Es más, Jaime tiene su papel de certificado en archivística, creo, ¿no? Sí lo sacó. Lilian, sí. ¿Sí lo sacaste, Jaime, tú? No, Liliana. Bueno, ¿qué resultó? Pues que íbamos a rogarles a los oficiales mayores que mandaran a los archivistas, les dábamos becas, 3x1. No es prioritario. Por eso yo al final estoy diciendo, si esto no es prioritario, vamos a seguir jugando y va a pasar un sexenio, otro sexenio, y vamos a seguir jugando sobre la misma.
Y va a haber, lo malo es que hay gente que trabaja muy fuerte, porque se den las cosas, y al final del día, otra batalla perdida. Yo ya no les quise decir del libro Las batallas perdidas que estoy escribiendo, porque no quiero que ustedes salgan de aquí cortándose las venas como el maestro, como el doctor Mauricio Merino fue cortando las venas el miércoles pasado, por mi culpa. Por favor. Gracias, hija. Luego me lo pasas, ¿no? Mándamelas y yo con mucho gusto el martes a más tardar, no el martes, hoy jueves, el viernes a más tardar. Hoy es miércoles, hoy es martes. Miércoles. Quiere quedar en el 2 de aquí mi amigo, el doctor. No, a más tardar el viernes, ¿sí? Yo te contesto. ¿A poco? Qué bueno. Sí, claro. Sí, ya, y tú también eres igual que Chabela Vargas. Dilo. Tengo dos preguntas. La primera, usted hablaba de los archivos muertos. O sea, ¿existe, no existe o lo dijo? Mira, los archivos muertos no deberían de existir. Los archivos muertos son los verdaderos archivos vigentes de concentración, que las dependencias y entidades se les ha ocurrido decirles muertos porque ya no dicen que sirven, y mandan amarrados las cajas y las avientan, y es un almacén lleno de cajas que al pasar de los años nadie absolutamente sabe qué hay ahí. Esto empezó por culpa de un señor que vende cajas o que vendía cajas. Un día pasó una camioneta llena de cajas de huevo con documentos, con papeles. Y él preguntó, ¿y a dónde van? Y dijo, pues vamos a ir al archivo muerto. Y pues un hombre inteligente, ¿no?, que ya tenía el negocio, entonces vio de qué tamaño eran las cajas y empezó a sacar las cajas y le puso archivo muerto. Y empezó a promocionarlas. Y entonces, pues las dependencias empezaron a comprar cajas que decían archivo muerto. Y entonces, ¿el archivo muerto cuál era? Todo lo que tú quieras mandar a la bodega y al almacén, todo. Más sacabas tu escritorio, lo vaciabas, lo amarrabas y lo mandabas. Provocando, obviamente, un caos total, porque ni siquiera sabías qué estabas mandando. Pero la administración pública le sigue diciendo archivo muerto, pero no está muerto. El archivo muerto es aquel que manejamos para donarlo a la Conalitec. ¿Y qué creen? El archivo muerto en realidad se convierte en papel de desuso. Un día cayó al tribunal una demanda, ¿no?, de un juzgado, que porque habíamos tirado el expediente, quién sabe cuál. Bueno, entonces le contestamos, ¿no?, al juzgado que no, que nosotros no le donamos a Conalitec expedientes, le donamos papel de desuso. Es decir, una vez que el expediente deja de ser expediente, deja de tener los valores que contiene la información,
nosotros deshacemos el expediente y armamos paquetes limpios para que puedan irse a Conalitec. Es decir, papel de desuso, no expedientes. No podemos donar expedientes. Entonces, el archivo muerto sería el papel de desuso. Y última pregunta, muchas gracias. ¿Existe, usted nos puede ilustrar en el camino, algún caso en el que los archivos hayan develado algún caso de corrupción que usted conozca, que se sepa de él? Pues no, en realidad no me viene a la memoria en este momento algún archivo que seguramente debió haber existido, no uno, sino muchos casos, pero el problema es que no sé si los taparon. El Archivo Histórico de la Ciudad de México tenía una planoteca. En esa planoteca había un plano de Chapultepec. Un plano de Chapultepec que tenía una parte que era privada y que un gobernante la planteó, se la quitó a Chapultepec para hacer residencias personales. Y salió a la luz, y por desgracia salió la firma de Marcelo Ebrard cuando era secretario de Gobierno de la Ciudad de México, salió su firma, que dijo que se la habían falseado, ¿no? Ahí te lo dejo a tu consideración. ¿Tú de dónde eres? ¿A poco? ¿Y qué haces aquí? A ver. ¿Por qué no? Ándale. Bueno, mira nada más. Muy bien. Unos mojitos te hubieras traído. Gracias. ¿Alguien más? Sí, la doctora por ahí. Sí. Gracias por preguntar. Pues antes que nada, agradecer tanto conocimiento en tan poquito tiempo. Y tengo una duda. ¿Cuál es la relación que guarda la auditoría con los archivos? Digo, desde la premisa que he planteado, de que a veces hay unidades administrativas que no tienen archivos, ¿no? Por ejemplo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo creo que a lo mejor pudiera haber responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la relación que guarda la auditoría con la parte de archivos y cuál sería una responsabilidad? Fíjate que desde que hicimos los lineamientos, doctor, para nomás la Administración Pública Federal, había un artículo que decía que los responsables de vigilar el buen cumplimiento de los lineamientos eran los órganos internos de control. ¿No? La Ley General de Archivos dice lo mismo. ¿Cuál es la relación? Pues tienen que vigilar que haya y tienen que sancionar a los que no lo tengan. Fíjense, pude ayudar teóricamente, a la Auditoría Superior de la Federación en alguna época, pude ayudarlos a hacer una auditoría, la primera auditoría archivística al IMSS. Se hace la auditoría archivística todavía bajo la premisa de la Ley Federal de Archivos. Y resulta que salió golpeadísimo. Acabaron cabezas, se fueron muchas personas y tuvieron que trabajar archivísticamente y fueron sancionadas muchas personas. Esto fue en el año de 2000, no, ni siquiera Ley Federal de Archivos, fue sobre los lineamientos que te platicaba, fue en el año 2006. Pero yo no sé qué le pasa a los órganos internos de control, yo no sé qué le pasa a las auditorías, no le quieren entrar. Y no le quieren entrar porque ellos tampoco tienen archivos, organizados, ¿no? Yo te platico una experiencia mía. Cuando yo era director del Archivo Histórico Central, del Archivo General de la Nación, la Secretaría de Gobernación mandó a los auditores, empezaron a ver lo administrativo y todo, pero unas balas, ¿no? Porque pidieron que les pusieran una oficina con computadoras, cafetería, todo, y estaban chambeando. Yo nomás los veía, pero duro. Pero
De repente, cuando terminaban con la auditoría administrativa, yo veía que caminaban hacia los acervos históricos y regresaban, caminaban y regresaban y no me decían nada. Entonces, una de esas los paré y digo, bueno, ¿qué onda? ¿Cuándo empiezan? Y uno me dijo, ¿sabe qué? Es que no sabemos por dónde empezar. Vénganse. Los metí a mi oficina a los 5 y les di un curso de archivos históricos para ver qué me podían auditar. O sea, no confundir una auditoría archivística con una auditoría administrativa, fiscal, no, es diferente. Una auditoría archivística pues tiene que ser una auditoría de desempeño, en donde se vea si la aplicación de los instrumentos de consulta y control archivístico que nos ordena y nos mandata la ley se están aplicando, y si hay archivos, si el sistema institucional de archivos se va cumpliendo. Eso es lo que tiene que hacer. Y si no, pues sancionar. Pero no conozco, aparte de lo que te platico, ninguna. Por eso mi frustración. No se rían, es de veras. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, muy amable.